Hay muchas interrogantes sobre cuál es la fórmula perfecta para atraer inversiones, particularmente a México, pero sobre todo a algún estado en especial. Obviamente como sonorense, como mexicano, pues mi primera reflexión es cómo atraer inversiones a Sonora. Y este es un aspecto, un punto que requiere efectivamente, como todo en la vida y en el mundo de los negocios, requiere la conjunción de esfuerzos entre los empresarios, ya sean nacionales, me refiero mexicanos, o empresarios sonorenses, pero también entre el gobierno del estado de Sonora, de la elaboración de un plan estratégico, de atraer, de atrapar la atención y de convencer a inversionistas internacionales de que le apuesten a México, pero particularmente a Sonora. Actualmente estamos viviendo una competencia muy interesante que no se ve, no se avisora, no hay claridad por una sencilla razón. Las razones que tienen que ver con la atracción de inversiones tienen mucho que ver con la confidencialidad. Es decir, ni el que quiere invertir, ni el que quiere recibir las inversiones, puede ni debe dar a conocer los proyectos hasta que estos no sean una realidad. Y me refiero a los proyectos de inversión, no a los proyectos ejecutivos de lo que se vaya a construir o de lo que se pretenda hacer. Todo tiene una razón de ser. Por eso asistir a reuniones específicas o especializadas de negocios para un tema así puntual es fundamental. Y desde luego, el guardar la confidencialidad de tus potenciales inversionistas, la confidencialidad de tus socios o posibles asociados, de los lugares específicos donde se pueda llevar a cabo tal o cual proyecto es vital. Lo primero es el canibalismo, y perdón por la expresión, pero es real. En nuestro país, por ejemplo, existe un canibalismo natural entre la mayoría de los estados productivos fronterizos, porque todos saben que tienen la misma condición que tiene el estado de Sonora, que es la colindancia o cercanía con los Estados Unidos. Entonces Sonora, por ejemplo, se canibaliza, quiera o no, se canibaliza con Baja California, que colinda con Estados Unidos. Imagínense, con uno de los estados de la Unión Americana más poderosos del mundo, como lo es California. Pero Sonora tiene toda su colindancia con Arizona y en cierta medida una relación muy directa también con California y con Texas. Sin embargo, hay otros estados, como es el caso de Chihuahua, que colinda fundamentalmente con Texas, el caso de Nuevo León, que aunque tiene una frontera así es chiquita, tiene las garras y los dientes bien puestos, pero además con una gran ventaja competitiva por ser industriales y por tener una gran infraestructura de parques industriales. Están totalmente metidos en la promoción para atraer inversiones, para jalar nuevos inversionistas. Y qué decirles de Coahuila, que también está en la misma condición, y no se diga Tamaulipas. Básicamente todos los estados de la zona fronteriza mexicana con los Estados Unidos estamos en la misma condición. De hecho, no tenemos las mismas ventajas, pero tampoco tenemos las mismas desventajas. Es importante señalar, por ejemplo, que Baja California colinda en su frontera, tanto en Tijuana, en Tecate y en Mexicali, colinda con California. En el caso de Sonora, nosotros con San Luis Río Colorado, con Sonoita, Puerto Peñasco, Sonoita es la misma frontera. El caso de Caborca, que también es frontera, aunque no tiene su propia garita. El caso de Nogales, que es nuestra principal salida de nuestros productos y nuestras exportaciones a los Estados Unidos y a Canadá. Y no se diga el caso de Agua Prieta, que también colinda con Arizona. Pues todas nuestras ciudades
tienen el mismo potencial que la del resto de los estados del país, de los estados fronterizos con los Estados Unidos. Y decía yo del tema del canibalismo porque con todos ellos estamos compitiendo de una manera silenciosa, de una manera sórdida, a la sorda, calladito. Estuve participando en un par de eventos en el que estábamos reunidos varios empresarios mexicanos, donde lo que más llamó mi atención es que los más entusiastas, los más metidos, son los que no tienen frontera, de la Ciudad de México, de Jalisco y de Querétaro. Todos ellos buscando atraer inversiones de Taiwán, de China, de Shanghái, de Hong Kong y de Beijing también, hacia la frontera con los Estados Unidos. Y ellos no son frontera, se los vuelvo a repetir, Jalisco, Ciudad de México y Querétaro, pero tienen una gran infraestructura como ciudades y con parques industriales, pero una gran voluntad de sus gobiernos estatales por jalar las inversiones, por aprovechar lo que significa el producir en México para exportar a los Estados Unidos. Y ahí es donde creo que está el secreto. En el caso de Sonora, es obvio que competimos con los países, con los estados, fronterizos mexicanos también, que están buscando lo mismo. Pero hoy por hoy, quien lleva la voz cantante, y que es lo que he percibido en las reuniones que he sostenido para promoción de inversiones asiáticas en México con este fenómeno llamado el nearshore, es que los neoleonenses, es decir, los de Nuevo León, están con todo, al grado tal de que ya están trabajando en un proyecto de atraer más de 100, fíjense nomás, 100 empresas de Taiwán dispuestas a establecerse en Nuevo León, a pesar de que ellos tienen una frontera así de chiquita, pero tienen parques industriales al igual que Jalisco y Querétaro, así de grandotes comparados con los que tenemos en Sonora. Pero debo decir una cosa a favor de Sonora. En Sonora tenemos una gran extensión territorial, una gran estabilidad laboral, un gran posicionamiento y un reconocimiento a la calidad humana de los sonorenses y a su capacidad de producción, como sucede con la planta Ford y como sucede con todos los productos agrícolas y ganaderos de exportación que van a los Estados Unidos. Estamos sumamente calificados y así en un estándar que ya quisieran los del centro del país. Pero lo que siento, lo que advierto como empresario metido en los negocios internacionales, es que nos está faltando hacer esa mancuerna con el gobierno del estado de Sonora y con el mismo gobierno federal para aprovechar las oportunidades. No debemos de vernos en el marco del canibalismo empresarial como adversarios o como enemigos. Estamos compitiendo, cada quien con las armas que pueda tener, pero simple y sencillamente tenemos que concentrarnos en qué es lo que sí podemos atraer en el corto plazo, qué podemos atraer en el mediano y en el largo plazo con proyectos de gran visión. Ahí está el truco, ahí está el secreto, ya le platicaré más adelante de algunas cosas más específicas, pero hoy por hoy, por lo que explicaba anteriormente, por razones de confidencialidad, y la otra, pues para qué despertar la inquietud en nuestros competidores, me refiero en los otros estados mexicanos fronterizos que le compiten a Sonora por atraer inversiones. ¿Para qué decirles? Ni al caso, porque no es solo el nearshoring, o sea, el cerca de la orilla de Estados Unidos, y el tema de los chips, hoy por hoy de Taiwán, lo que está en juego. ¿No tiene usted idea el mundo tan enorme de empresas que están interesadas en tener una movilidad internacional, producto de la nueva geopolítica que obliga una economía de preguerra o una economía globalizada con barruntos de recesión económica, producto de la pandemia y de muchas otras cosas más? Las oportunidades ahí están. Por eso es interesantísimo abrir la mente hacia los proyectos, no mezclar la política partidista con los temas de desarrollo empresarial. El progreso y la economía
deben de ir en el mismo sentido entre los empresarios y los gobiernos. De otra manera, el canibalismo nos va a comer, nos van a comer los de Nuevo León, los de Coahuila, los de Tamaulipas, los de Chihuahua, los de Baja California, porque nosotros no estamos dando el extra y es el momento de hacerlo. Saludos, en otro video les comentaré más particularidades. Saludos, gracias.